Continuamos con el tema número 2, relacionado al formato 1.1 y formato 1.2 del libro caja. Estos formatos han sido diseñados por la Administración Tributaria a través de la Resolución de Intendencia 234. Veamos entonces qué contiene, para qué sirve y cómo podríamos usarlo el formato 1.1. Este formato ha sido diseñado solo y exclusivamente para efectos de registrar los movimientos de dinero o su equivalente de efectivo. Es decir, aquellos ingresos o egresos que se generen en el transcurso de las operaciones durante un periodo determinado. Este formato está diseñado tal como podremos apreciarlo en este material preparado. En primer lugar, tenemos que identificar plenamente el periodo. ¿A qué periodo corresponde el registro que vayamos a registrar? Luego, el RUC de la empresa. Además, es importante que debemos de precisar y señalar en este formato también es el nombre o la razón social a la empresa que corresponde este libro. Luego, tiene una serie de columnas, las mismas que están encabezadas de forma predeterminada a efectos de consignar información que le va a ser útil a la administración tributaria. Recuerden ustedes que, como lo mencionaba hace un momento, este formato ha sido diseñado por la administración tributaria a efectos que le facilite la fiscalización de los movimientos que generan en las empresas, tanto en efectivo como en su equivalente de efectivo. Veamos entonces qué contiene cada una de las siguientes columnas. En la primera columna dice número correlativo del registro. Es decir, en esta parte de la caja, de este rayado, de este formato, tenemos que registrar una a una cada operación que haya generado, bien sea ingreso o salida de dinero en efectivo. En la siguiente columna dice la fecha de la operación, es decir, la fecha exacta cuando se ha generado el desembolso o el ingreso del dinero. Enseguida tiene otra columna, dice descripción de la operación, o sea, el concepto por el cual ingresó o salió dinero en efectivo. A continuación, otra columna donde se tiene que registrar el código de la cuenta contable, aquella que veíamos que están consignadas en el Plan Contable General Empresarial. Esos códigos tendremos que precisarlo en la medida que podamos identificar cada uno de los ingresos o salidas por concepto y por descripción uno a uno, cada operación. Luego, la otra columna se tiene que consignar el nombre de la cuenta asociada, el nombre del código. Ejemplo, si ingresó dinero producto de una cobranza a un cliente, tendré que registrar como código la cuenta 12 y como denominación cuentas por cobrar comerciales. Y tiene dos columnas finales que sirven para cargar o abonar, o también que significan saldo deudor o saldo acreedor. Cuando yo digo cargo, significa deudor, y cuando digo abono, significa el lado del acreedor. Para mejor ilustración, hemos preparado un caso práctico
a efectos de precisar su importancia de este libro. Veamos entonces qué nos dice el enunciado. En el mes de diciembre del año 2012, la empresa Aquí S.A., con RUC 2017-46-72911, realiza las siguientes operaciones en efectivo. Ojo, resalto y preciso, en efectivo. Al 1 de diciembre se tiene un saldo deudor de 3.000 soles. La segunda operación dice: el 5 de diciembre se paga en efectivo el pintado de una oficina por 300 soles según recibo por honorarios emitidos por Juan López Puma. La tercera operación, el 15 de diciembre, se vende en efectivo 30 metros de tela a 10 soles cada uno más IGB, según factura 721. La cuarta operación, el 20 de diciembre, se paga en efectivo el servicio de luz por 400 soles más IGB, según recibo A-356. La quinta operación, que vayamos a registrar en este formato 1.1, será: el 26 de diciembre se vende en efectivo un pantalón marca Ranger a 100 soles más IGB, según factura emitida 722. Bien, luego que hemos mencionado estas operaciones, que todas han sido realizadas en efectivo, veamos cuál sería el registro de dichas operaciones en este formato 1.1. Nótese que en la primera columna tenemos que precisar el número correlativo, hemos dicho, de las operaciones. Pero como el saldo inicial no es una operación, sino un traslado del saldo del mes anterior, no lleva número correlativo de operación. Por eso es que vemos en la primera línea saldo inicial, saldo deudor. ¿Por qué? Porque la empresa nos está diciendo en el enunciado: inicia las operaciones este mes de diciembre con un saldo deudor. Y claro, vale la pena precisar, cuando se trata de movimiento en efectivo, nunca podría haber saldo acreedor, es decir, que las salidas de dinero sean mayores que los ingresos de dinero en efectivo. Eso es contablemente imposible. Por eso, en este formato 1.1, su saldo siempre será deudor, o en el mejor de los casos, saldo cero. No es ni deudor ni acreedor. Bien, sigamos. El siguiente renglón refleja la operación número 20. Se entiende que hay 19 anteriores, cuya fecha se realizó el 5 de diciembre. Pago de servicios, dice. Y efectivamente, el 5 de diciembre pagamos los servicios de honorarios profesionales por 300 soles. ¿Producto de qué? Del pintado de la oficina. Es decir, si digo que he pagado servicios, ¿no es cierto que ha salido dinero? Y si ha salido dinero, tengo que registrarlo en la columna del acreedor. Luego, con fecha 15 de diciembre, se vende en efectivo 30 metros de polipima a 10 soles cada uno más IGB según factura 721. Si he vendido en efectivo, la pregunta es: ¿ha salido dinero o ha ingresado dinero? Obvio, si he vendido en efectivo, he cobrado a mi cliente dinero en efectivo, entonces
ha habido un ingreso. ¿Un ingreso de qué? Por un importe de 354 soles, incluido el IGB. Entonces, ese ingreso está relacionado, ¿por qué? Por una cuenta por cobrar. ¿A quién? A mi cliente, una cuenta 12. Enseguida tenemos la operación número 22, efectuada el 20 de diciembre, donde se menciona que se pague en efectivo el servicio de luz por 400 soles más IGB. Y si menciono que he pagado, significa que ha salido dinero. Entonces, cuando sale dinero, voy a registrar en la columna del acreedor. Y finalmente, se menciona que el 26 de diciembre se vende en efectivo un pantalón marca Ranger por 100 soles más IGB, es decir, por 118 soles. Y si lo he vendido en efectivo, significa que ha ingresado dinero producto de una cuenta por cobrar a mi cliente. Nótese que tanto los ingresos en efectivo se registran en el lado de la columna del deudor y las salidas de dinero en efectivo se registran en la columna del acreedor. Y veamos cómo es que se procede a totalizar las columnas que vayamos a tener en esta y veamos cómo se procede a totalizar las dos columnas finales que tiene este formato 1.1. Sumaremos entonces la columna del deudor y luego sumamos la columna del acreedor. Y vamos a determinar una diferencia, porque la columna del deudor suma 3.472 y la columna del acreedor es menor. Para efectos de que la sumatoria de ambas columnas sean iguales, esa diferencia se llama saldo final y se coloca justo en la columna del acreedor, que sirve para simplemente compensar y de una forma igualar los saldos. La gran pregunta surgirá: el siguiente mes, ese saldo final que aparece en el lado del acreedor, ¿aparecerá en el lado del acreedor en el siguiente mes? La respuesta es no. La respuesta es un no tajante. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la sumatoria, en este caso, de la columna del deudor es mayor que la columna del acreedor. En consecuencia, el saldo es deudor para el siguiente periodo. Entonces, el saldo inicial para el siguiente periodo o para el siguiente mes será 2.700, conforme podemos apreciarlo en este material. Bien, entonces habremos determinado y entendido claramente que en este formato solo y exclusivamente se usa el registro de las operaciones en efectivo, tanto ingreso como salidas. Bien, ahora veamos el formato 1.2. Este formato 1.2 tiene otra función. En este formato solamente registraremos los movimientos que existan en las cuentas corrientes de la entidad. Es decir, tendremos un formato por cada cuenta corriente que tenemos o manejamos dentro de las entidades financieras. Este formato 1.2 será sinónimo de hablar de un libro bancos
este formato 1.2 ha reemplazado al tan antiguo conocido libro bancos. Entonces, mencionemos cómo está compuesta su diseño. Insisto, este diseño ha sido precisado, ha sido elaborado exclusivamente por la Administración Tributaria. Es lógico de precisar que es necesario que este formato identifique, en primer orden, el periodo. ¿De qué periodo estamos registrando operaciones? El mes, el año. Luego, el RUC de la empresa a que corresponde este registro. Además, tendremos que anotar la razón social o la denominación a la empresa a quien le pertenece. También tenemos que precisar la entidad financiera a la que pertenece ese registro. Porque mi empresa podría tener 5 cuentas corrientes en soles y 4 en dólares, pero en diferentes entidades financieras. Entonces, tendremos cada formato por cada cuenta corriente. No podríamos utilizar un solo formato para registrar las operaciones de todas las cuentas corrientes, sino un formato por cada cuenta corriente y por cada tipo de moneda. La entidad financiera, el código de la cuenta, si te pide el código de la cuenta, se está refiriendo a esa tan conocida 10-4, que se llama cuentas corrientes. Y finalmente te pide el número de la cuenta corriente. La cuenta corriente, aquel número que te ha asignado la entidad financiera. Es decir, este formato está personificado a cada una de las cuentas corrientes que tiene la entidad. Así como veíamos el diseño del formato 1.1, fijémonos qué datos nos piden en este formato 1.2. En la primera columna nos exige que registremos el número correlativo de la operación, bien sea un ingreso o una salida de mi cuenta corriente, o un abono o un cargo en mi cuenta corriente. Luego tenemos la fecha de la transacción, de la operación, la fecha en que se realizó. Después tenemos los datos relacionados a las operaciones financieras. Tenemos 4 columnas donde tendremos que precisar el medio de pago. Podría ser un giro de cheque, una transferencia interbancaria o cualquier otro establecido en la tabla número 1 que forma parte de este formato. Luego, la descripción de la operación, el detalle. Me atrevería a precisar que es un sinónimo de la glosa de un asiento contable. La justificación, la explicación del registro. Enseguida tenemos otra columna donde nos pide el nombre o la denominación o razón social que ha generado este desembolso, este ingreso en mi cuenta corriente. Luego tenemos otra columna donde se precisa el número de transacción bancaria. Cada operación bancaria tiene un número que lo genera el propio banco, habrá que registrarlo. También tiene una columna adicional para identificar la cuenta contable asociada a esa operación que haya generado ingreso o salida de dinero de mi cuenta corriente. Y finalmente, las dos conocidas que generan el movimiento de los saldos. Me estoy refiriendo al deudor
y la columna del acreedor. A efectos de ver el uso práctico, hemos preparado un pequeño caso que nos servirá a efectos de determinar cómo es que se registran cada una de las operaciones en este formato 1.2. Veamos. Tenemos una empresa, tiene depósitos en la cuenta corriente de un banco Universo S.A. En el mes de diciembre del año 2012 realiza las siguientes operaciones. Dice, el 1 de diciembre inicia un saldo con un saldo deudor en su cuenta corriente de 5.000 soles. Luego, el 6 de diciembre se deposita en cuenta corriente del banco 2.700 soles en efectivo. El 10 de diciembre se cobra al cliente Maravilla S.A. la letra valorizada en 1.904. El cliente nos paga con cheque, el cual ha sido depositado en la cuenta corriente de la empresa. El 15 de diciembre, mediante cheque 476, se paga 2.380 soles a nuestro proveedor. El 20 de diciembre, el cliente América S.A. cancela su deuda de 1.500 soles. Según factura, el mencionado cliente deposita su deuda directamente en nuestra cuenta. Hace una transferencia de su cuenta a nuestra cuenta corriente. El 27 de diciembre, mediante tarjeta de crédito, se paga 357 soles por consumo del restaurante campestre El Olivar. Según factura, 847. Habrán ustedes podido advertir, cada una de estas operaciones han sido efectuadas con cargo en mi cuenta corriente o con abono en mi cuenta corriente. En consecuencia, el llenado de esas operaciones será el siguiente, conforme lo podemos apreciar en este material. El saldo, mencionaba el caso práctico, era de 5.000 soles. Un saldo deudor, naturalmente, el mismo enunciado lo precisaba, saldo deudor. ¿Y qué duda cabe que tendremos que colocar los 5.000 soles como saldo deudor? Luego, la siguiente operación es la número 62, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre se deposita en cuenta corriente, dice, 2.700 soles en efectivo. Y nótense que el medio de pago es efectivo, es un depósito. Y si estoy depositando en mi cuenta corriente, tendré que registrar en la columna del deudor o en la columna del acreedor. Naturalmente es en la columna del deudor, 2.700. Luego la operación número 63, el 10 de diciembre, se cobra al cliente la letra valorizada en 1.904. Se cobra al cliente. Y luego dice, el cliente paga con un cheque. O sea, nos entrega un cheque. Y luego nosotros ese cheque lo depositamos en nuestra cuenta corriente. Entonces el registro es por 1.904 soles. Si estamos depositando un cheque en nuestra cuenta corriente, no es cierto que está ingresando dinero a mi cuenta corriente. En consecuencia tendré que hacer un registro en el lado o en la columna del deudor por 1.904. Enseguida, la operación número 64, el 15 de diciembre se paga. Pagamos a nuestro proveedor 2.380 según cheque 476. Y ahí lo podemos precisar en el registro 64, que el 15 pagamos a nuestro proveedor por el importe que 2.380. El 20 de diciembre, operación número 65, efectuamos
un depósito, nuestro cliente nos paga directamente con un abono en cuenta, dice, por un importe de 1.500. Es decir, si recibimos un abono en nuestra cuenta, no es cierto que nosotros vamos a registrar en este formato que ha ingresado dinero, y si ha ingresado dinero, naturalmente estamos hablando de anotar la cantidad en la columna del deudor por 1.500. Finalmente, el 27 de diciembre, pagamos mediante tarjeta de crédito vinculada a la cuenta corriente un gasto por 357 soles. Esos 357 soles serán una salida de la cuenta corriente por uso de la tarjeta de crédito. En consecuencia, el registro será en la columna del acreedor. Y así como hacíamos en el formato 1.1, repetimos el mismo tratamiento en este formato. A efectos de totalizar, de igualar la sumatoria de las columnas, sumamos todas las columnas y determinamos que la columna del deudor es 11.000, en este caso 11.104. Y la columna del acreedor obviamente es menor. Entonces, esa diferencia se determina como saldo final. Que ese saldo final no es otra cosa sino el saldo inicial para el siguiente mes, para el siguiente periodo. Y será un saldo deudor para el siguiente mes de 8.367. De tal forma que habremos cumplido con ese principio de partida doble, que toda suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber, para efectos de hacer el registro correcto de este libro. Bien, como podrán haber apreciado, el registro es útil, es práctico y sencillo. Espero que practiquen y que ya lo estén usando probablemente cada uno de ustedes en sus trabajos y que les sea de mucha utilidad esta explicación.